Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda David Iván del canal de YouTube Debates entre Evangélicos y Católicos del país de Chile. Bien, el día de hoy vamos a refutar rápidamente y fácilmente al apologista católico Elmer Arana, el cual es un catequista del grupo de Mesa Redonda, el cual me creó un video tratando de refutarme, y el día de hoy le vamos a dar respuesta y lo vamos a refutar muy fácilmente. Quiero explicar que solamente pondré el comienzo de su falsa refutación hasta el término de su falsa refutación, ya que los saludos y lo demás que diga no nos interesan. Aquí lo que venimos a hacer es refutar su falsa refutación. Quiero explicar que Elmer Arana dice que cada vez que vemos en la Biblia un hasta, esto significa un nunca. Él da a entender que en todos los textos de la Biblia el hasta significa nunca. ¿Por qué? Porque él no especifica que en otros textos el hasta no significa nunca. Él simplemente dice que cada vez que vemos en la Biblia un hasta, se refiere a un nunca. Y eso lo vamos a ver más adelante, que cuando la Biblia usa hasta, significa nunca. Mientras que yo sí especifico que hay algunos textos donde el hasta no muestra un cambio posterior de estado. O sea, que lo anterior al hasta luego no va a suceder porque no hay un cambio posterior de estado. Pero sí hay otros textos donde sí hay un cambio posterior de estado y donde lo anterior al hasta sí va a suceder después, dependiendo del contexto. Tantos evangélicos, presbiterianos, luteranos, pentecostales, bautistas, etcétera, entendemos y aceptamos que hay textos del hasta con cambio de estado, cambio posterior de estado, y hay otros sin cambio posterior de estado. Y esto yo siempre lo he especificado. Hay textos que obviamente no va a suceder en lo anterior, pero hay otros textos que claramente sí, y donde sí hay un cambio posterior de estado y sí va a haber una relación sexual, es en Mateos 1:25, donde obviamente José no conocía a María por un lapso de tiempo hasta que nace Jesús. Una vez que Jesús sale del vientre de María, ahí recién dejan de conocerse, no se conocían, y ahí recién comienzan las relaciones sexuales. Entonces, vamos a estar refutando rápidamente a Elmer Arana. Escuchemos a Elmer Arana. Y ellos tergiversan el término conoció en la Biblia para decir que después José sí conoció a María. Bien, él dice que nosotros los cristianos evangélicos, o se refiere a mí, que nosotros tergiversamos el término conocer de la Biblia. Esto es totalmente falso, Elmer Arana. Yo te diría que el que sí tergiversa el término conocer es tu hermano y amigo de tu mismo grupo Mesa Redonda. Me refiero a Rodrigo Calvo, el cual dice que conocer en Mateos 1:25 significa que José comprendió el propósito de Dios en la vida de José, comprendió el propósito de Dios en la vida, en el nacimiento de Jesús, y comprendió el propósito de Dios en la vida de María, lo cual es falso, porque si vemos la sintaxis griega, él se refiere, o sea, cuando dice no la conoció, respecto a ella, no respecto a un cuarto, no respecto a un propósito, sino simplemente a ella. Pero eso sería una refutación para Rodrigo. Esto es simplemente una aclaración, la cual puedo explicar muy bien en otro video. Entonces, para Rodrigo Calvo, conocer no se refiere en sí a relaciones sexuales, sino a un propósito. Si se refiere a un propósito, ya deja de referirse a relaciones sexuales, o él quiere meter todo en un saco, lo cual es inválido. Bueno, por ejemplo, yo voy a explicarle a Elmer Arana que en el Antiguo Testamento conocer tiene algunos significados como entender, comprender, saber, darse cuenta, etc. Y eso yo siempre lo he admitido, a menos que Elmer Arana muestre un video donde yo supuestamente diga que conocer en todos los textos se refiere a relaciones sexuales, lo cual jamás yo he dicho. Yo quiero que él demuestre un audio donde yo dije eso. Yo siempre le aclaré a Rodrigo Calvo y en otros videos que siempre conocer tiene muchos significados, pero lo que sí yo especifiqué es que en Mateos 1:25, donde se habla de José y de María, ahí sí se refiere a relaciones sexuales. Entonces, no me saquen fuera de contexto. Entonces, por ejemplo, el diccionario del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de palabras en hebreo y de palabras griegas, de griego koiné,
En su página, me refiero al diccionario Vine, en su página 65 explica que hay varios textos donde el Antiguo Testamento, donde el verbo yadá, del hebreo yadá, o sea, conocer en el Antiguo Testamento, significa entender, comprender, etcétera, en diferentes textos. Pero en su página 66 dice lo siguiente también sobre conocer en algunos textos. Dice así: en Génesis 4.1, cuando Dan conoce Yadá a Eva, es porque ha tenido un contacto directo o relación sexual con ella. O sea, que este diccionario está diciendo que el término conocer, Yadá, en Génesis 4.1, tiene el sentido sexual. Entonces, yo siempre he dicho que es en algunos textos, jamás he dicho que es en todos los textos de la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa el verbo ginosco, que también significa entender, comprender, saber. Eso lo pueden ver en el diccionario Strong y también en este mismo diccionario Vine, en el de Alfred Tugge, léxico de Alfred Tugge, de Tiger, en el de Robertson, etc. Entonces, también tiene mucho significado, pero también tiene el significado de sentido sexual. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el léxico griego de Alfred Tugge, en su parte 1097, que dice lo siguiente: ginosco, conocer, en Mateos 1.25, o sea, el texto que dice, y no la conocía hasta que dio a luz a un hijo al cual llamó por nombre Jesús. O sea, José no conocía a María, o José no conoció a María. En ese texto se usa, dice el léxico griego de Alfred Tugge, ginosco, en Mateos 1.25 se utiliza como un eufemismo para indicar relaciones sexuales. O sea que es un eufemismo que indica, aunque sea directa o indirectamente, relaciones sexuales. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma suave, sutil de referirse a una palabra fuerte. O sea, el escritor, en vez de utilizar una palabra directa, fuerte, prefirió usar el verbo conocer como un eufemismo para indicar o suavizar el sentido de relación sexual del texto de Mateos 1.25. Por ejemplo, la misma Biblia católica del peregrino, del sacerdote católico ya fallecido Alonso Eschoque, del cual era un erudito en griego koiné, él mismo especifica, o sea, era un maestro, más bien dicho, era un maestro del griego koiné, él mismo traduce conocer en Mateos 1.25 como relaciones, obviamente relaciones sexuales. Eso también lo pueden ver en el léxico de Tiger, que dice que desde la era alejandrina se usaba ya ese término hebreástico, obviamente que viene como ya del hebreástico, ginosco, que se refería a relación, conexión íntima, de relación íntima, carnal, entre esposo y esposa. Obviamente si es íntima, carnal y una conexión, se refiere a relaciones sexuales. Entonces el Merarana, el que malinterpreta y tergiversa el verbo conocer o conoció o conocía, es Rodrigo Calvo, ya que en Mateos 1.25 sí se refiere a relaciones sexuales. Y otra cosa, nosotros usamos el hasta y un verbo de Mateos 1.18 que está en ahorita, que eso lo tendría que explicar en otro video, para indicar que después María sí se juntó con José. O sea, José sí conoció después a María. Por un tiempo no se conocían, pero luego sí. Sigamos escuchando a Elmer Arana. Entonces, el texto que ellos sacan de contexto es Lucas 1.25. Bueno, él dice que nosotros sacamos fuera de contexto. No, amigo, los que sacan fuera de contexto son ustedes, eres tú. Ahora, no es Lucas 1.25, es Mateos 1.25, pero cualquiera se puede equivocar. Sigamos escuchando. Para empezar, les voy a decir que la Biblia Reina Valera y todas las Biblias protestantes están tergiversadas. Bien, él dice que la Biblia Reina Valera y las Biblias protestantes están tergiversadas. Yo aquí les voy a mostrar que las verdaderas Biblias tergiversadas son algunas Biblias católicas. Aquí podemos ver, y se lo estoy mostrando, la Nácar Colunga, Biblia católica, en Mateos 1, capítulo 1, versículo 25, dice así: y sin haberla conocido, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Pregunto, ¿dónde está la preposición hasta que en este texto? ¿Dónde está la preposición hasta? Si en el texto griego sí aparece la preposición griega geos,
Pero esta Biblia Nácar Colunga católica quitó, arrancó, sacó del texto la preposición hasta que. Otra Biblia que podemos ver acá es la Biblia latinoamericana católica. Acá pueden ver que estoy en la página oficial. En la Biblia latinoamericana católica, en el versículo 25, dice lo siguiente, de Mateos 1:25. Dice así: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Esta Biblia católica latinoamericana también está quitando el hasta que del texto, ya que en los textos más antiguos sí aparece el hasta que. Se sabe por Papías que Mateo fue escrito en arameo, pero el texto más antiguo, los textos más antiguos que tenemos, las copias más cercanas, son en griego koiné, y ahí se usa geos ou, que se creía que se sacó de otras palabras arameas. Entonces, y sin que hubieran tenido relaciones, ¿dónde está el hasta? Lo sacaron porque no les conviene. ¿Por qué? Porque el hasta demuestra que después María y José sí se juntaron, después sí tuvieron relaciones sexuales. Por eso quitaron ese hasta que, ese geos ou. Entonces, hay que entender eso. Y lo único bueno de estas Biblias es que traducen conocer como relaciones. Así que, amigo, las Biblias tergiversadas son las de usted, amigo Elmer Arana. Sigamos escuchando a Elmer. La Biblia original católica no habla de conoció. La palabra que utiliza la Biblia católica es conocía. Bien, él dice que la Biblia católica no usa conoció, y la verdad es conocía. Primero que nada, esto no afecta en nada, que esté en un pretérito imperfecto, no afecta en nada, como dice el doctor Francisco La Cueva, no afecta en nada. Obviamente un ex sacerdote jesuita, al cual después se hizo evangélico, ojo, se hizo protestante y fue jesuita, o sea, y esto lo pueden ver en documentos, que él sí fue un realmente jesuita y se hizo cristiano. ¿Por qué? Porque vio la verdad. Podemos ver que en la Biblia, aquí se las voy a mostrar, la Biblia, obviamente protestante, textual, en Mateos 1, en el versículo 25, traduce como conocía, y no como conoció, pero no la conocía hasta que dio a un hijo y lo llamó por nombre Jesús. Que diga conocía porque es un pretérito imperfecto, o sea, creo que sí, me gusta más esta traducción. La otra se muestra como un pretérito simple, pero esto no afecta en nada, ni tampoco niega que después se hayan juntado. ¿Por qué? Porque esto indica solamente esto, pero no la conocía por un lapso de tiempo. Es un lapso de tiempo donde José no conocía a María hasta que nació Jesús. Una vez que nace Jesús, una vez que Jesús sale del vientre de María, ahí se termina la abstinencia de José y de María de no tener relaciones. Ahí se termina ese lapso de tiempo de que no se conocían, y después recién que nace Jesús, ahí recién se conoce José con María. Entonces, él conocía no afecta en nada. El pretérito imperfecto no afecta en nada. O sea, yo puedo decir, voy a dar un ejemplo, puedo decir, y Elmer Arana no conocía sexualmente a su esposa, lo digo con respeto, obviamente con respeto, en el término de respeto, es un ejemplo simplemente. Y Elmer Arana, cuando era joven, quizás no conocía sexualmente a su esposa hasta que ella salió de la universidad. O sea, una vez que ella sale de la universidad, él recién la conoce, pero antes no se conocían. Simplemente eso, amigo Elmer Arana. Otra cosa, la Biblia Reina Valera al menos tiene el hasta y tiene el geos ou. Vamos a seguir refutando a Elmer Arana. Sigamos escuchando a Elmer. Que es algo diferente, no. Conocía. Y lo que está diciendo el evangelista aquí es de que está hablando de algo que se está desarrollando. O sea, no está diciendo que después de lo que él señala va a cambiar el suceso que se está dando. Bien, primero que nada, repito, es un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo no la conocía. Pero obviamente hasta eso no está indicando que después sí, pero si ponemos el hasta,
El hasta sí indica que después sí, por un lapso de tiempo, o sea, tú tienes que tomar el verbo ginosken, ginosken de ginosco, de pretérito imperfecto, conforme a la preposición geos ou y conforme a sunar komai, que está en auristo, de Mateos 1:18. Eso, si tú quieres, te lo explico en un video más adelante. No debes tener ni idea de lo que te estoy diciendo. Entonces, más que nada, eso, Elmer Arana. Entonces ahí sí te vas a dar cuenta que sí se juntaron sexualmente después. Pero eso, quiero que me hagas un video, si tú puedes, poniendo mis audios, y que me expliques qué cosa es sunar komai en Mateos 1:18. Escuchemos a Elmer. Entonces la Biblia dice, se lo vamos a leer. Mateo 1:25 dice, y dice, pero no la conocía. No la conocía, no dice no la conoció, dice no la conocía, hasta que ella dio a luz a un hijo a quien puso por nombre Jesús. Esto es lo que dice la Biblia original católica. Tú tienes que ir al griego. Lo único bueno de esa Biblia, está bien traducida, creo que está muy bien. La textual igual, que es cristiana evangélica, o sea, protestante en sí. Y otras Biblias más que también traducen de nosotros como conocía. Nosotros jamás hemos dicho que la Biblia, Reina Valera, es infalible. Pero la Biblia de ustedes tampoco es muy buena. O sea, la Biblia de Jerusalén tiene varios errores igual. Y te pudiera demostrar los errores que tiene. Incluso le han quitado textos que en la Vulgata estaban y en la Biblia de Jerusalén no están esos textos. Bueno, escuchemos a Elmer Arana. Ya le expliqué o no que no la conocía por un tiempo, pero después sí, le di incluso un ejemplo. Escuchemos a Elmer. Pero la Biblia protestante tergiversada dice otra cosa. Ya te demostré que la Biblia tergiversada es la Biblia de Nácar Colunga, católica, y la Biblia latinoamericana. Entonces, bien, los digo con el máximo respeto, pero es aquí donde vamos a escuchar la ignorancia del apologista católico romano Elmer Arana, el cual dice que el hasta en la Biblia significa nunca, sin especificar. Él dice con estas palabras, él dice así: como ya lo he dicho, el hasta en la Biblia significa nunca. O sea, él está dando a entender, generalizando, que en todos los textos de la Biblia el hasta significa nunca. ¿Por qué? Porque él no especifica. Él no dice esto. Él debería de decir, el hasta en algunos textos de la Biblia significa nunca, pero él no dice en algunos. Él simplemente dice en la Biblia. O sea, dice, en la Biblia el hasta significa nunca y fin. O sea, él no especifica nada de nada, dando a entender que en todos los textos de la Biblia el hasta significa nunca. Eso es lo que dice Elmer Arana. Escuchemos a Elmer Arana. hasta, como ya dije, en la Biblia significa un nunca. Ahí está, él dijo hasta, como ya lo dije, en la Biblia significa un nunca. Vamos a leer algunos textos donde aparece la preposición hasta y vamos a dar la verdadera exégesis bíblica y vamos a dar también el mal ejemplo de ignorancia de Elmer Arana. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente: y se apoderaron de Pedro y Juan, y como era de noche, los pusieron en prisión hasta el día siguiente. O sea, se apoderaron de Pedro y de Juan y los pusieron en prisión hasta el día siguiente. O sea, un día anterior al día siguiente estuvieron en prisión, pero una vez llegando el día siguiente, salieron de la cárcel, salieron de prisión. Ya no estuvieron más en la prisión. ¿Por qué? Porque ese hasta indica que al día siguiente salieron. Entonces, ese hasta tiene un cambio posterior de estado, lo mismo que sucede en Mateo 1:25. Y no la conocía hasta que dio a luz a un hijo al cual pusieron por nombre Jesús. O sea, él no conocía a María por un lapso de tiempo, pero una vez que nace Jesús, ahí recién se conoce con María. Esto mismo está en Hechos 4:3, donde vemos que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron puestos en prisión hasta el día siguiente. O sea, una vez que llega el día siguiente, son liberados de esa prisión. Pero si lo leemos con lo que dice este apologista en su ignorancia, este apologista Elmer Arana, el texto tendría que decir así. Vamos a leerlo con el contexto del apologista católico Elmer Arana. Elmer Arana lo interpretaría de la siguiente manera: Hechos 4:3. Y se apoderaron de Pedro y Juan, y como era de noche, los pusieron en prisión, y nunca salieron de la cárcel. Y nunca salieron de la prisión.
y nunca al día siguiente, o sea, el día siguiente nunca llegó y ellos nunca salieron de prisión. ¿Por qué? Porque el hasta supuestamente significa un nunca. Esto quiere decir que el Apocalipsis está muy mal. ¿Por qué? Porque se supone que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos después de esto incluso, y tuvo las visiones del Apocalipsis, etcétera. O sea, eso nunca sucedió en la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque supuestamente el apóstol Juan nunca salió de prisión, porque para Elmer Arana el hasta significa nunca. Entonces se apoderaron del apóstol Pedro y el apóstol Juan, y como era de noche los pusieron en prisión nunca al día siguiente. O sea, nunca salieron de la cárcel y nunca llegó el día siguiente para ellos, o sea, en el sentido de que nunca salieron de la cárcel. Esa es la interpretación de Elmer Arana, pero en realidad obviamente el texto quiere decir que una vez que llega el día siguiente salieron de prisión. Otro texto es Apocalipsis 25:5, que dice lo siguiente. Voy a explicar la exégesis. El resto de los muertos no volvió a vivir hasta el cumplimiento, hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, que el resto de los muertos, esa resurrección no se volvió a cumplir hasta que se cumplieron los 1000 años. Una vez que se cumplen esos 1000 años, sean simbólicos o literales, etc. Una vez que se cumplen esos 1000 años, recién resucitan esos muertos. O sea, antes no, por un lapso de tiempo no resucitaban hasta que se cumplieron los 1000 años. Una vez que se cumplen los 1000 años, recién resucitan esos muertos. O sea, que lo anterior después recién sucede. Eso se llama cambio posterior de estado, como en Hechos 4:3 y en Mateos 1:25 de María. Pero según Elmer Arana, estos muertos jamás volvieron a vivir, porque según Elmer Arana el texto se tendría que leer así: el resto de los muertos no volvió a vivir nunca que se cumplieron los 1000 años. O sea, para Elmer Arana nunca estos muertos volvieron a vivir, porque que se cumplan los 1000 años no tiene nada que ver, y el hasta significa nunca supuestamente. Otro texto vendría siendo Lucas capítulo 22 versículo 18, que dice lo siguiente: les digo, palabras de Jesús, les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios y lo beba con vosotros. O sea, Jesús está diciendo que no va a volver, no, y usa no, adverbio negativo, o sea, por un tiempo no va a beber del fruto de la vid hasta que esté con nosotros en el reino de su Padre, y ahí recién obviamente lo va a volver a beber con nosotros. O sea, hay un cambio posterior de estado. Lo anterior va a suceder en lo siguiente. Pero según Elmer Arana, el Señor Jesucristo jamás va a volver a beber del fruto de la vid, porque Él dice que el hasta significa un nunca en la Biblia y no especifica que solamente en algunos textos. Puedo usar un montón de textos: el que persevera hasta el fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Elmer Arana va a hacer una comparación entre 2 de Samuel 6:23 con Mateos 1:25, la cual son contextos totalmente diferentes, el de Mical, hija de Saúl, y el de José y de María. Vamos a escuchar a Elmer Arana. Escuchemos a Elmer. Hasta en la Biblia significa que nunca. Por ejemplo, yo ponía, la segunda carta de Samuel en el capítulo 6 y versículo 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bien, vamos a leer también ese mismo texto. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo más hijos hasta el día de su muerte. O sea, este mismo texto de Mical, desde antes del hasta, está indicando un nunca. Aparece el adverbio negativo nunca. Mientras que en Mateos 1:25 de José y de María, muy diferente, porque solamente aparece el adverbio negativo no. Y ese adverbio negativo no es un adverbio negativo con un término. Cuando llega al hasta le da un término. Es un adverbio negativo temporal. Mientras que el adverbio negativo de 2 de Samuel 6:23 es un adverbio negativo infinito, porque es un nunca. Nunca de los nunca. Entonces, en el hebreo, en el texto hebreo de 2 de Samuel 6:23 se usa lo, que significa nunca, mientras que en Mateos 1:25 simplemente significa no, que se usa otro verbo que es ou, que es un adverbio negativo ou, que es muy diferente al nunca de 2 de Samuel 6:23. Voy a poner un ejemplo con un nunca y un no. Imaginemos que yo tengo un hijo y mi hijo me dice lo siguiente: papá, un ejemplo, me dice mi hijo: papá,
¿me das permiso para salir a jugar con mis amigos? Y yo le digo, nunca, hasta el día de tu muerte. O sea, yo le estoy diciendo que nunca, de los nunca le voy a darle permiso, porque un nunca significa nunca. Y si le digo hasta el día de su muerte, con mayor razón nunca va a salir a jugar con sus amigos, porque no va a poder salir a jugar con ellos después de muerto. Pero si yo le digo otra cosa, ¿qué pasa si yo le digo, como el ejemplo de Mateos 1:25? Si yo le digo algo así, pero primero él me pregunta, papá, ¿puedo salir a jugar con mis amigos a la calle? Y yo le digo, no, hasta que regrese tu hermana. O sea, yo le digo un no, que es un adverbio negativo, pero un no temporal, hasta que llegue tu hermana. Una vez que llega su hermana, él puede salir. ¿Por qué? Porque después de que llegue su hermana, él sigue vivo. Estamos en el contexto de que sigue vivo. ¿Por qué? Porque María, después que nace Jesús, sigue viva. Entonces, este niño después, una vez que llega su hermana, este niño recién puede salir a jugar a la calle. Entonces, una cosa es el adverbio negativo lo, en hebreo nunca, un adverbio infinito, mientras con un adverbio temporal de tiempo que es el o de Mateos 1:25 del griego koineo, o sea que son totalmente diferentes. Otra cosa es que si en el texto de Mateos 1:25 dijera y no la conoció hasta el día de su muerte, o sea, y José no conoció a María hasta el día de su muerte, y José no conocía a María hasta el día de su muerte, estaríamos de acuerdo con que María jamás tuvo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque sería hasta el día de su muerte. Pero eso no sucede en el texto. Mientras que en el texto que usa Elmer Arana de 2 de Samuel 6:23 es hasta el día de su muerte. Es obvio que Mical después de muerta no va a poder tener más hijos, pero el de María muy diferente. ¿Por qué? Porque ella después de que nace Jesús sigue viva, no está muerta. Es un contexto totalmente diferente. El texto de 2 de Samuel 6:23 dice así: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Mientras que el de María, de Mateo 1:25, dice: y no la conoció hasta que dio a luz. O sea, una vez que ella da a luz, recién se conoce con él. ¿Por qué? Porque ella sigue viva, ella no está muerta. Así que son contextos totalmente diferentes. Escuchemos a Elmer Arana. O sea, hasta solo señala que murió y ella nunca tuvo hijos. Es lo mismo. Sí, claro, murió, pero María no murió, Elmer Arana. Mismo que señala Mateo. No, no es lo mismo, porque María no murió y tampoco hay un adverbio negativo infinito. No malinterprete, señor, no sea sucio. Bien, ahora vamos a ver a Elmer Arana usar el argumento de Mateos 1 del versículo 1 al 17 sobre la genealogía de Jesucristo. Escuchemos a Elmer Arana. Mateo, el mismo capítulo de San Mateo, en el capítulo 1 hasta el capítulo 17. Ven, Mateo 1, del versículo 1 hasta el 17, lo mismo que yo le dije. Nos habla de lo hasta el capítulo 17. Sí, 17, total 17. Engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María. Desde el capítulo 1 hasta el 17, Elmer, hasta el 17. Capítulo 1 de Mateo, versículo 1 al 16, que nos habla de el 17, Elmer. De Jesucristo, nos dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María. O sea, aquí el evangelista Mateo también está se demora mucho para hablar de que el único o el último hijo de María, el único y el último hijo de María es Jesús. O sea, lo que quiere dar a entender Elmer, lo vamos a refutar rápidamente, lo que quiere dar a entender Elmer es que como no se muestran a los hermanos de Jesús en su genealogía, por ende Jesús no tiene más hermanos y Jesús es el último hijo de José y María. Lo que no entiende Elmer Arana es que la genealogía bíblica se refiere solamente a los antepasados y no a los que vienen después de Jesús. Por ejemplo, mi genealogía de antepasado, como se usa en la manera bíblica, son mi papá, mi mamá, pueden ser mis hermanos mayores, mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo hermanos menores, ellos no son mis antepasados. Por ende, nosotros los cristianos evangélicos enseñamos que los hermanos de Jesús eran menores a Jesús, por ende no pueden estar en la genealogía. Pero
dejemos fuera este argumento que estoy presentando, porque si seguimos la lógica de Elmer, de decir que los hermanos de Jesús, al no aparecer en la genealogía, por ende Jesús era el último hijo y no tuvo más hermanos, tendríamos que decir que Salomón tampoco tuvo más hermanos, porque en esta misma genealogía no se nombran a los hermanos de Salomón. Y en esta misma genealogía no se nombran a los hermanos de David. Y sabemos que David sí tuvieron hermanos. Leamos Mateos 1 del versículo 1 al 17. Dice así, dice así. Libro de genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Ferez, a Sara, Ferez a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, Booz engendró a Ruth, Obed a Isaí. Sabemos que Isaí es el padre de David. Y miren lo que dice en el versículo 6. Dice, y Isaí engendró al rey David, y David engendró al rey Salomón, o a Salomón. ¿Y dónde están los hermanos de David? Si se supone en la Biblia que recordemos cuando el profeta fue a buscar a David, el mismo Isaí le mostró a todos los hermanos de David, y cuando él en verdad vino a buscar a David y no a los otros hijos de Isaí. ¿Y dónde están los hermanos de Salomón si se supone que David tuvo 9 hijos más? Y esto lo podemos ver. Por ejemplo, en 1 Samuel 16:10, se ve claramente que Isaí le presenta al profeta Samuel 7 hijos, sin contar a David. O sea, David tenía 7 hermanos más, y esto incluso lo acepta la Iglesia Católica. Pero no porque en la genealogía no se nombre a los hermanos de David, no por eso vamos a decir que David no tenía más hermanos. También podemos ver, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al 8, el cual no lo leo por cosas de tiempo, pero ustedes lo pueden leer y Elmer Arana jamás va a poder refutar esto. No solo se nombra como hijos de David a Salomón, sino que también se nombra a 9 hijos más. David tuvo 9 hijos y entre medio de eso también estuvo Salomón, pero Salomón tuvo 8 hermanos. Y no porque en la genealogía no se cuenta a los hermanos de Salomón, vamos a decir que Salomón no tuvo hermanos. O sea, por favor, Elmer Arana, y lo pueden leer en el versículo 6, que dice lo siguiente: Isaí engendró al rey David, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de la que fue mujer Uría. O sea, Uría fue la mujer de Salomón. Y Salomón engendró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se nombran ni los hermanos de Salomón ni los hermanos de David. Tampoco se nombran los hermanos de Jesús. Pero no por eso vamos a decir que ni Jesús, ni Salomón, ni David tenían hermanos, simplemente porque no se nombran los hermanos de estos personajes. Y aparte que yo me refiero claramente que se refiere a los antepasados. Sigamos escuchando a Elmer Arana. Entonces, en la genealogía está muy claro. No hay nada claro. Lo que decía Mical, hay claro la verdadera interpretación, pero tu interpretación... Bien, vamos a seguir refutando a Elmer Arana. Adelantó un poco porque si pueden ver su video desde un poquito antes del minuto 5, él sigue con el argumento de Mical, comparándolo con Mateo 1:25 y 2 de Samuel, cosa que no tiene nada que ver. En 2 de Samuel de Mical aparece el adverbio negativo ilimitado, nunca, que no tiene límites, infinito, mientras que en Mateo 1:25 aparece el adverbio negativo no, que es un adverbio negativo con un límite. Es un adverbio negativo que tiene un corte, es un adverbio negativo limitado y temporal. O sea, son contextos totalmente diferentes. Y en uno, el hasta el día de la muerte de Mical. Obviamente Mical no va a tener hijos después de muerta, pero María no estaba muerta en Mateo 1:25, sino que ella sigue viva después del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que son argumentos totalmente diferentes, son contextos totalmente diferentes, porque María sigue viva después del acta de Mateo 1:25. Escuchemos el nuevo argumento que trae Elmer Arana. El asta, pero no significa el fin de un suceso. Por ejemplo, este es otro ejemplo. Dice,
Mateo 28:20 dice, y... Bueno, yo quiero decir que Mateos 28:20 no refutan nada a los evangélicos. Los evangélicos siempre hemos aceptado, a menos que tú demuestres lo contrario, pero donde yo diga que nosotros no aceptamos que hay cambio posterior de estado en todos los textos de la Biblia. Jamás yo he dicho eso. Nosotros aceptamos que en Mateo 28:20 dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es obvio que el Señor después del fin del mundo no nos va a dejar. Va a seguir con nosotros. Él jamás nos va a dejar y obviamente estará con nosotros para siempre y por siempre e infinitamente. Pero eso siempre lo hemos aceptado los cristianos evangélicos. Eso no refuta nada, Elmer. Tú no puedes hacer una comparación entre ese texto y Mateo 1:25. Eso es suciedad de tu parte. No tiene nada que ver un contexto con el otro. Son contextos totalmente diferentes. Sigamos escuchando a Elmer Arana. Y están seguros que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, él va a dar a entender que según la falsa lógica de los protestantes, el Señor nos va a dejar después del fin del mundo. No, amigo, nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros lo que decimos es que es en Mateo 1:25 donde hay cambio posterior de estado, pero hay otros textos donde no. Por el contexto, es obvio que el Señor en otros textos dice claramente que nunca nos dejará y que nada nos separará del amor de Cristo. Eso lo vemos en Corintios. Así que no malinterprete, Elmer Arana. Sigamos escuchando. El fin del mundo. Aquí Jesucristo no está señalando un suceso, pero no quiere decir que esto va a cambiar después del fin del mundo. Jesucristo no está afirmando que después del fin del mundo Él nos Estamos va a de abandonar. acuerdo, Elmer, estamos de acuerdo, pero No, demuéstralo no con está Mateo diciendo 1:25. No saltes y Igualmente saltes pasa para en otros lo que es, textos para meter conjetura. Mateo 1:25. Entonces dice, No tiene nada que ver con Mateo 1:25. El Jesús contexto es aquí no nos diferente. está diciendo que después del fin del mundo Él nos va a abandonar. Al contrario, está diciendo que nunca nos va a abandonar. Exactamente. Entonces es una mala interpretación que se le da a No, la Biblia es, y pasa pues no, realmente es tu por malinterpretación tratando de hacer desobedecer la conjetura Biblia. y Todos haciendo una sabemos que falsa la analogía carta para engañar a los de católicos. Pedro, Nosotros jamás capítulo 1, hemos dicho eso. versículo 20, la Biblia dice que no es de interpretación privada. Nuevamente O el sea, fanatismo, nadie puede los testigos de interpretar Jehová por también cuenta dicen que propia solamente ellos lo la pueden Biblia. interpretar, Este papel los únicamente le mormones, los corresponde al Colegio adventistas, Apostólico de etcétera, la los Iglesia, católicos igual, eso es guiado fanatismo. por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu. Si estuviesen ustedes guiados por el Espíritu Santo, Elmer Arana, demostrarías. Yo quiero que tú defiendas todos tus argumentos, tanto lo de Mical, etcétera, que si me vas a hacer un video, yo quiero que pongas todo mi audio y defiendas argumento por argumento, no que evadas algunas cosas. Por favor, Elmer Arana, sigamos escuchando a esta persona que no está guiada por el Espíritu Santo, sino que está guiada por un espíritu de error. Escuchémoslo. Santo. Y quiero aclararle a Israel que yo no soy seminarista. Yo soy un simple laico. Soy un simple laico. Soy un laico preparado, nada más. No, yo te creo. Cuando debatí contigo también, o sea, te demostré totalmente y te refuté totalmente. Me di cuenta que no eres seminarista. Segundo, este Israel Gómez se equivocó en el sentido de que pensó que era seminarista, pero nada más. Él no se ha equivocado en doctrina. Cualquiera se puede equivocar. Yo puedo pensar, por ejemplo, que Elmer Arana era policía y no, y en verdad era bombero. Es un ejemplo. Pero eso cualquiera se puede equivocar. Pero tú te equivocas amañadamente en cosas de la Biblia. Yo también me puedo equivocar, pero tú targiversas totalmente porque tú quieres. Usas argumentos que no tienen nada que ver, Mical, con María, comparas cosas que no tienen nada que ver para defender tu falsa doctrina. Sigamos escuchando a Elmer. Catequista, como dijo Iván, sí, pero no soy Catequista laico. sí, y el catecismo te está haciendo mal, Entonces Elmer. nos dice, luego nos va, pues la Biblia nos habla también, la Biblia nos dice, y es lo que ellos realmente a veces quieren decir, que cuando Que yo dije que le dije, que me dijo que no le dije. ¿Qué cosa, tuvo Elmer? más hijos. Ellos dicen que la Biblia dice que María tuvo más hijos. Sí. Yo les pido a cualquier protestante que me dé un solo versículo donde diga hijos de María. Bien. Este argumento es bien fácil de demostrar que es una objeción falsa. Primero que nada, ese argumento de pedir un texto que diga hijos de María es un argumento inválido. ¿Por qué? Porque él dice, esta es la lógica de él, como no dice en la Biblia textualmente hijos de María, por ende María no tuvo más hijos. Eso es totalmente falso, Elmer Arana. Es como que yo dijera, como la Biblia no dice Trinidad, por ende la doctrina de la Trinidad no es bíblica. Eso es totalmente falso, Elmer Arana. Eso es un falso argumento, es un argumento que es inválido, por ende tu argumento es inválido. La Biblia en Mateos 15
del 55 al 56, yo sé que tú vas a venir y vas a dar a todos sus hijos a diferentes madres. Si tú me haces ese video, yo después te voy a refutar ese falso argumento de Toribio, que es muy fácil de refutarlo históricamente y bíblicamente, porque son personas diferentes, no son los mismos y no son 4 mujeres a los que tú se la vas a dar, sino que son solamente 3 las que aparecen en ese texto. Bien, dice... contexto familiar, no es contexto espiritual. Tú puedes usar texto donde dice que son 500 hermanos, eso es contexto espiritual, nadie usa esos textos. Pero por ejemplo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este su madre? ¿No son estos sus hermanos? Judas, Jacobo, Pedro, etcétera, y estas sus hermanas. Ahí hablan un contexto familiar, papá, mamá, hermanos y hermanas. Obviamente el otro es un padrastro, pero los otros sí eran hijos de sangre. ¿Por qué? Porque eran la consumación del matrimonio entre José y María. Ahora, tú puedes decir, pero no dice hijos de María. Te voy a poner un ejemplo, Elmer. ¿Qué pasa si tú me presentas a tu familia o yo presento a la familia tuya? O tú presentas a tu familia. Tú no vas a decir... esta es mi mamá, este es el esposo de mi mamá, estos son los hijos de mi mamá y las hijas de mi mamá. No, tú vas a decir, esta es mi mamá, este es mi papá, estos son mis hermanos y estas son mis hermanas. Y se saca por lógica de que son hijos de tus padres. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir, por ejemplo, él es Elmer, esta es la mamá de Elmer, este es el esposo de la mamá de Elmer, estos son los hijos de la mamá de Elmer y estos son las hermanas de la mamá de Elmer. Nadie habla así. Todos van a decir, este es Elmer, estos son sus hermanos, su hermana, su papá y su mamá. Así se habla, así se escribe. Entonces se saca por lógica Elmer Arana. Bueno, sigamos escuchando a Elmer Arana. Porque son sus parientes cercanos, pero no son hijos de María. Da un texto que diga que son primos. Entonces, literalmente son primos, tampoco existe, pero yo sí te doy contexto. Dice la Biblia sí nos habla de los hermanos de Jesús, pero no dice que sean hijos de María. O sea, la Biblia habla claramente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que son personas diferentes, pero ambas son un solo Dios en unidad. O sea, no tiene que decir Trinidad para que nosotros creamos en la Trinidad. Y algo que deben de tener muy claro es que cuando Dios anuncia a las mujeres viejas, estériles o vírgenes que... Bien, ahora él va a usar un argumento muy importante, pero quiero que esto lo voy a cortar porque se me está acabando el tiempo y voy a seguir. Bien, ahora Elmer Arana lo que va a hacer es decir, un argumento. En la Biblia vemos que cada vez que un ángel le dice a una mujer estéril o vieja que va a tener un hijo, siempre tiene un hijo y nunca tuvo más hijos. Y él va a decir que la madre de Sansón no tuvo más hijos y que Sansón no tuvo hermanos. Pero en Jueces 16:31 se dice que Sansón tenía hermanos, obviamente hijos de su madre. Entonces, este amigo Elmer Arana, aparte de sacar un contexto fuera de contexto, porque María no era estéril, no tiene nada que ver el contexto. Una cosa son Elizabeth, que era estéril, y las otras del Antiguo Testamento que estaban muy viejitas, ya no podían tener hijos o eran estériles, pero María no era estéril. O sea, es un argumento inválido el que va a presentar Elmer Arana, y aparte de eso, su ignorancia, porque Sansón sí tuvo hermanos de sangre, y eso lo podemos ver en Jueces 16:31, que por cosas de tiempo no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. Escuchemos lo que dice el Arana sobre este falso argumento inválido. La Biblia sí nos habla de los hermanos de Jesús, pero no dice que sean hijos de María. Bien, la Biblia, obviamente, ese ya es otro argumento, ¿no? La Biblia habla que Jesús es Dios, el Padre, Dios, el Espíritu Santo es Dios y son solamente uno, pero no porque no diga Trinidad. Vamos a decir que la Trinidad es falsa, sino que son uno en unidad, y de ahí se saca el término Trinidad. Si yo veo que Jesús habla en contexto familiar, mamá, hermanos y hermanas, está hablando que esos son hijos de su madre indirectamente. Escuchamos a Elmer. Y algo que deben de tener muy claro es que cuando Dios anuncia a las mujeres viejas, estériles o vírgenes que tendrán un hijo... No, vírgenes no, eso no lo inventes Elmer Arana, sino que solamente son a las viejitas y a las estériles. Dios a través del ángel nunca mintió. Nunca mintió. Es el caso de... Él jamás dijo que van a tener un solo hijo para toda su vida, sino que se referían a que en ese momento iba a tener un hijo, pero en el argumento de la estéril, etcétera, es un contexto diferente al de María. Me refiero a que María se dice que va a tener un hijo en ese momento. No se le dice que nunca más va a tener un hijo. A las otras sí es diferente, porque las otras no podían tener un hijo y por ende obviamente ese fue el único hijo que tuvieron toda su vida, excepto la mamá de Samson, que tú te equivocas. Sara concibió en su vejez a Isaac. Esto usted lo ve en lo que es el Génesis capítulo 18, versículo 10.
Bueno, en Génesis capítulo 18, versículo 10, obviamente Sara estaba muy abuelita y ella no podía tener hijos. No tiene nada que ver con María porque María no era una anciana. Son contextos totalmente diferentes. Sigamos escuchando. Tuvo un solo hijo. Jueces 13:3, el ángel anuncia a la madre de Sansón que concebirá un hijo. Oh, mira qué ignorancia. Él dice que como concibió un hijo la mamá de Sansón, por ende Sansón no tuvo más hermanos carnales. Pero en Jueces 16:31 podemos ver que Sansón sí tuvo más hermanos carnales. Así que por favor, Elmer Arana, deje la ignorancia. Sigamos escuchando. Y así fue, tuvo un solo hijo. Igual Juan el Bautista, en Lucas 1:13 vemos cómo se le anuncia el nacimiento de un hijo al sacerdote Zacarías. E Isabel, su esposa, tuvo un hijo. Pero Isabel era estéril, no tiene nada que ver con María, son contextos totalmente diferentes. No saques fuera de contexto, tu argumento es totalmente inválido porque son contextos diferentes. No puedes comparar una mujer fértil con una mujer estéril. Solo un hijo. Así que igual a la Virgen María, en la Anunciación Lucas 1:31 dice, el ángel dice a María, vas a concebir en tu seno un hijo. Él se refería a que va a concebir a un hijo en ese momento. No le va a decir que va a tener dos o va a tener mellizos, sino que va a tener uno. Pero él jamás dice que va a tener uno por toda su vida. Ahí cambia las palabras. Si dice uno, simplemente se refiere a que en ese momento va a tener un hijo. Le dice, yo le puedo decir, por ejemplo, me pueden decir a mí y a mi novia, cosas que no tengo, pero es un ejemplo, le dicen, usted va a tener un hijo. Esto no significa que después no tenga otro, sino que se refiere que ella va a dar a luz en ese momento a un hijo. O sea, ella va a dar a luz, que tiene un hijo en su estómago y que va a dar a luz en un futuro a un hijo. Pero eso no quiere decir que después de que dé a luz nunca más va a tener un hijo. O sea, eso tiene que mostrármelo gramaticalmente usando la morfología del texto del Merarana, cosa que no hay forma de demostrarlo. Sigamos escuchando. Aquí tanto el profeta como el ángel Gabriel dice que María tendrá un solo hijo. No hay dos ni hay tres. No dice por toda su vida. No hay dos ni hay tres. No tiene nada que ver el otro argumento. Y aparte, a la misma mamá de Sansón se le dice que tendrá un hijo y después podemos saber que tuvo más hijos y Sansón tuvo hermanos carnales. Así que tu argumento totalmente refutado. Págatela. Para terminar de refutar a Israel, a Iván y a Dani Totocayo, dice el problema aquí. Primero que nada, Dani Totocayo ni siquiera estaba cuando hablé con Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo tuvo tanto miedo que tuvo que cortar el debate original, cortó porque él no pone mi última refutación donde le di una cátedra. Pueden ver en mi canal Debates entre Evangélicos y Católicos. En la descripción de este video y de este comentario voy a dejar el verdadero video donde dejé totalmente refutado a tu hermano Rodrigo Calvo. Bien, vamos con otro argumento. Ahora Elmer Arana va a usar el argumento va a usar Salmo 110 para hacer una falsa analogía. Él va a decir que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Es obvio que después de que estén los enemigos por estrado de los pies del Señor, obviamente Él jamás va a dejar de estar a la diestra del Padre. Esto es totalmente obvio, también lo creo, no hay cambio posterior de estado en este texto. En eso estoy de acuerdo Elmer Arana, entonces él va a hacer un falso argumento comparando esto con Mateo 1:25, que no tiene nada. Escuchemos a Elmer Arana. Escuchemos a Elmer Arana. Para terminar de refutar a Israel, a Iván y a Dani Totocayo. Bueno, primero que nada no estás refutando nada, amigo. Yo te estoy refutando totalmente aquí. Segundo, el hermano Dani Totocayo ni siquiera debatió en ese debate con Rodrigo Calvo, etcétera. Yo refuté totalmente a Rodrigo Calvo, Israel igual, quedó en ridículo el pobre Rodrigo Calvo, tan así que en su video tuvo que subir el video cortado solamente hasta donde él se va, porque él salió corriendo y no muestra mis otros 5 minutos donde me toca a mí. Él habló al principio 7 minutos, luego yo 6 minutos, luego Israel como 3 minutos, luego el 5 y corrió. Y después venían mis 5 minutos y los otros tiempos de Israel. Pero bueno, Rodrigo Calvo corrió y antes de la transmisión hubieron reglas que si una persona habló harto tiempo, pero después llega una persona nueva, tiene que esperar su turno. Y una vez que comienza el reto con Rodrigo, cambia el debate. Obviamente él jamás demostró que no significaba relaciones sexuales. Yo le di el léxico de Alfred Tuggy, el léxico de Tiger, etcétera, etcétera. Incluso yo anteriormente había dado hasta Biblias católicas de Alonso Choker que traduce conocer como relaciones. Escuchemos a Elmer Arana. Dice, el problema aquí no es tanto... Voy a adelantar un poco porque la verdad está muy aburrido, entonces quiero ver si trae otro argumento. Por eso sus Biblias manipuladas, mochadas, no sirven.
A ver, voy a tirar más para atrás. Original, a Iván y a Dani conoció. La Biblia original dice conocía. Es el otro argumento que él tiene. No conoció. Por eso sus Biblias manipuladas, mochadas, no sirven. No sirven, están manipuladas. Entonces... Mira, yo te demostré que las Biblias manipuladas son la Biblia la que mostré de la nueva latinoamericana, la Nácar Colunga, la cual obviamente quitan Geos O del texto, cuando en el texto griego más antiguo sí está el Geos O, y en las copias de las más antiguas sí está el Geos O, pero esa Biblia latinoamericana y Nácar Colunga la quitan. Las Biblias mañana son las tuyas. Segundo, es verdad, en la Reina Valera aparece como pretérito simple, lo cual para mí no es la mejor traducción, pero pone el hasta que, y sí, en la de Jerusalén aparece con pretérito imperfecto como debería de ser, pero también en la Biblia textual protestante también aparece como pretérito imperfecto, y en un montón de Biblias protestantes, así que no generalices, aparece como pretérito imperfecto. Pero también te quiero decir que en la Biblia de Jerusalén hay un montón de errores. Si quieres hacemos otros videos más adelante, porque me estoy retirando por un tiempo, y vemos los errores de la Reina Valera y los errores de la Jerusalén, y cómo la Jerusalén le quita textos a la Biblia. Y yo jamás he dicho que la Reina Valera es infalible. Para mí hay muchas mejores Biblias protestantes que la Reina Valera. Escuchemos a Elmer Arana. Aquí dice que estas Biblias amañadas, la Nácar Colunga, estas Biblias colocan el texto cuando en el texto sagrado en realidad el vocablo es conocía. Primero que nada, Elmer Arana, que está en pretérito imperfecto, no está negando que después se hayan juntado. Simplemente lo que quiere decir el texto, Biblia textual. Y no la conocía. Hasta el término no es un adverbio temporal de tiempo que se cierra en el acta. En el acta termina ese no. No es infinito, no es como un nunca. Y no la conocía. O sea, él no la conocía. Antes no la conocía. Hasta que nació Jesús. Ahí recién la conoce. Antes no la conocía. Pero después sí. ¿Por qué? Porque en Mateos 1:18, sunar komai, que tiene que ver con relaciones sexuales y vivir juntos, está en un auristo, lo cual indica que después sí se van a juntar. Yo quiero que me explique gramaticalmente y hagas una sintaxis y veas a qué se refiere suner komai o suner chomai. Puedes buscarlo. Así que el Merarana no saque fuera de contexto, señor. El pretérito imperfecto no está negando que después se hayan juntado. Pretérito imperfecto simplemente y no conocía. Es más, si hubiese estado en auristo, no tiene, o sea, puede ser otro tiempo y no necesariamente después del acta. O sea, para mí es mejor que esté en pretérito imperfecto porque no la conocía. Por un lapso de tiempo no la conocía. Hasta se cierra el adverbio negativo. Hasta que da a luz. Una vez que da a luz, recién la conoce, se termina la abstinencia de José y de María de no tener relaciones sexuales, y antes se conocían, pero después sí. Yo puedo decir, por ejemplo, en un ejemplo, con todo el respeto, Elmer Arana, lo digo con el máximo respeto del mundo, no lo tomes a mal, es simplemente un ejemplo. Yo pudiera decir, y Elmer Arana no conocía, pretérito imperfecto, no conocía a su mujer sexualmente hasta que ella salió de la universidad. Yo estaría diciendo que antes tú no la conocías, pero una vez que ella sale de la universidad, recién la conociste. Y obviamente si hay uno escrito antes de eso, que está en anaurito, que también se refieren a relación sexual también, obviamente da más fuerza aún de que después se juntaron. Lo digo como un ejemplo, con el máximo respeto del mundo, Elmer Arana, mi estimado. Escuchemos a Elmer. Conocía, no conoció. Por eso es que sus Biblias están manipuladas. La tuya, la Carcolunga, sí. La de Jerusalén le saca hasta texto. Yo a René se lo demostré. 22.000 errores de traducción. Hagamos otro video y demostremos cuáles son los textos que han sacado tu Biblia de Jerusalén. Y para mí la Reina Valera no es la mejor traducción, yo lo acepto. Yo personalmente uso a veces la Reina Valera. Para mí hay muchas mejores traducciones evangélicas. Protestantes también. Bien, quiero explicar que adelanté porque comenzó con el ad hominem de que tenemos que estudiar, de que no sabemos nada, de que la Biblia de nosotros está manipulada. Primero que nada yo uso la Biblia textual, la cual está en pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto no lo niega. Él dice, por ejemplo, antes, él dice que como está en pretérito imperfecto significa que no la estaba conociendo, que no la conocía. Mira, yo te voy a explicarte algo. Cuando está en pretérito imperfecto, lo que quiere decir es que no la conocía por un lapso de tiempo. En ese momento, antes del acta,
no la conocía, no la estaba conociendo antes del acta. No la conocía por un lapso de tiempo, pero una vez que se cierra el acta, se cierra el adverbio negativo y después sí la conocía. Pero antes no la conocía, pero después sí la conoció. Por un lapso de tiempo no la conocía, así que ese argumento del adverbio negativo, perdón, del pretérito imperfecto, no encierra nada en Merarana. Para que el texto diga que no la conoció nunca, se necesita la palabra griega oudepote, que significa nunca, y no aparece esa palabra griega en Mateos 1.25. Ahora vamos a sacar el argumento del primogénito, que primogénito no significa primero de muchos. Primero que nada, el Merarana, prototokos, como puedes ver en muchos diccionarios, prototokos significa el primero, el principal, primeramente, el primer nacido. Y también obviamente tú vas a decir que hay textos donde la primogenitura es simplemente el bendecido con con las herencias. Te pregunto, ¿me puedes dar un texto donde Jesús fue primogénito en el sentido de que recibió una herencia? ¿Me puedes demostrar cuánta herencia recibió Jesús de José? Quiero saber en qué texto aparece que Jesús recibió una herencia de José. Cuando habla de primogénito no se refiere a eso con José, se refiere a que es el primer hijo nacido. Yo no estoy diciendo que significa el primero de muchos, pero sí significa el primer hijo nacido. Yo solo te lo puedo demostrar en muchos diccionarios. Escuchemos a Elmer. Primogénito no significa el primero de muchos. No. Sí significa el primer hijo. Es el primero, pero puede ser el único. Bueno, puede ser el único, pero la Biblia no dice que es el único de María. O sea, que pueda ser no significa que sea un hecho. Y aparte no lo fue porque obviamente hay textos donde vemos a los hermanos de Jesús. Ese es el caso de Jesucristo. ¿Dónde? Entonces dice... ¿Dónde dice que es el único? ¿Dónde dice que es el unigénito de María y de José? No aparece eso en Merarana. O más bien, ¿dónde dice que es el unigénito de María? No aparece. Para un heleno griego nativo, el texto está muy claro. No deja ninguna sombra de duda. No deja ninguna sombra de duda. Y lo definen él ni siquiera cuándo o ni siquiera después. Ellos lo entienden así. Mentiroso, totalmente mentira, lo estás puro mintiendo. Yo quiero que tú me demuestres a un erudito, obviamente que no sea católico, porque ningún católico va a aceptar eso, pero un erudito en griego koiné, y en sintaxis, que conozca muy bien la morfología de los textos, la gramática, que diga que después no hubo nada. No, amigo, estás mintiendo, tú estás inventando, no das fuentes. Este es realmente lo que quiso decir el evangelista. Estás mintiendo. Entonces dice, la aceptó cuando dio a luz un hijo. O sea, José aceptó a María después del sueño de que el Espíritu Santo le reveló que lo que había en ella era ahora el Espíritu Santo. José la aceptó para cuidarla tal como el ángel se lo mandó. Sí, la cuidó. Así, levantarla es sinónimo de apoyarla. Y cuidarla en la cultura hebrea, eso significa. Sí, está bien, pero también después tuvo relaciones sexuales, lo cual no es malo. La sexualidad no es un pecado, el Merarana. Estamos de acuerdo con que José cuidó a María, etcétera, fue muy buen esposo, buen marido, etcétera, etcétera. Pero en Mateos 1.18 te pudiera explicar algo muy profundo, lo cual tú ni siquiera sabes. Eso sería más adelante. Escuchemos a Elmer. También se levantan a los niños adoptados para protegerlos. Así que también a las viudas. Ese argumento es inválido. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con que José protegió, cuidó a María, etcétera. También cumplió con eso. Pero después sí tuvieron relaciones sexuales y yo no veo ningún pecado en eso. Si fuera un pecado, el Señor no mandaría a procrearse. Si fuera un pecado, Pablo no diría que el que se queme, mejor que esté con una mujer. Obviamente yo no digo que María estaba que se quemaba, pero tampoco estaba mal que tenga relaciones sexuales. O sea, ¿cuál es el problema? Entre esposo y esposa no hay ningún problema, lo cual la Biblia además lo enseña porque hay un cambio posterior de estado y lo puedo demostrar. Y aparte de eso, sí tuvieron más hijos. Sigamos escuchando. Incluso a las suegras se tiene que apoyar. Sí, en el judaísmo sí se podía... Creo que es el caso de Pedro, la suegra de Pedro en la Biblia. Dice que Pedro, yo quiero un texto en Merarana, un solo texto donde diga que Pedro era viudo. Él me va a decir, dame un texto donde dice que era casado. Te voy a explicar algo. Esto incluso lo acepta el sacerdote católico Daniel Acosta, que en el judaísmo, una vez que quedaba viuda la persona, la suegra dejaba de ser suegra
de ese hombre. ¿Él la podía cuidar por cuenta propia? Sí, pero ya dejaba de ser suegra y en el texto bíblico dice que era su suegra, por ende lo más posible es que su esposa estaba viva y esto lo dice el sacerdote católico Daniel Acosta. Así que yo digo que sí, claramente podían seguir cuidándola como un gesto de amor, pero no era lo normal en el judaísmo decir que era suegra después de que la mujer moría. Así que escuchemos a Elmer, aparte que te puedo demostrar patrística, historia incluso, de la más antigua que demuestra que este Pedro sí estaba casado. Bien, ahora vamos a refutar otro argumento que usa Elmer Arana, que va a ser Ezequiel 44:12, que es un texto que no tiene nada que ver con María, y él lo va a usar para hacer como que supuestamente María cuando se habla de puerta cerrada. El texto dice lo siguiente: me llevó de nuevo a la puerta exterior del santuario que daba al oriente, pero estaba cerrada, y me dijo Yahvé, esta puerta ha de estar cerrada para siempre. Entonces él va a decir que esa puerta cerrada para siempre es María. ¿Dónde dice eso en el texto? No lo dice, eso es parte de la imaginación. Dice, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por él Yahvé, Dios de Israel. Esta puerta exterior no puede ser un símbolo de un órgano genital femenino. O sea, esta puerta interior no se refiere a un órgano de vagina de mujer, lo digo con todo el respeto. Esta palabra no se refiere a una vagina, no se refiere al órgano cerrado de la mujer que supuestamente está virgen. Ya que si nosotros sabemos es que el Señor salió por esa parte de María. Mientras que en este texto de Ezequiel 44:12 se habla que el Señor entró. Son contextos diferentes. Aquí se habla de que Él entró por esta puerta y en el Nuevo Testamento de Jesús se habla que Él salió. O sea, no tiene nada que ver entrar con salir. O sea, ya que si así fuese, entonces Dios un día entró por allí. O sea que Jesús entró. Si, tomando este argumento estaríamos diciendo que el Señor Jesucristo entró por la parte genital de María, lo cual la Biblia no dice. La Biblia dice que el Señor salió por ahí, que es muy diferente. Entonces sacar fuera de contexto este texto de Ezequiel 44:12 es absurdo, Elmer Arana. Acá se habla que el Señor entró por esa puerta no tiene nada que ver con María, el texto ni siquiera dice eso. Y en el Nuevo Testamento se habla que el Señor salió de María, no que entró por la parte genital de María. O sea, qué argumento más asqueroso, Elmer Arana, de verdad. Me llega a dar vergüenza. Escuchemos a Elmer Arana. Esto es, realmente es, ella es monja consagrada a Cristo. Uy, María sí. es monja consagrada a Cristo. Y ¿De qué es consagrada? Sí, pero como monja no. El profeta Ezequiel lo dice muy claro en Ezequiel 44:2. Ven, ahí está. Lo vamos a buscar. No, búscalo. Habla de entrar, no de salir por ahí. No tiene nada que ver con María Elmer Arana. El texto ni habla de María. 44:2 dice, 1 y 2 dice, y me hizo volver hacia la puerta del santuario exterior, que miraba al oriente y estaba cerrada. Y me dijo Yahvé, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no pasará nadie por ella, porque por ella ha entrado Yahvé, Dios de Israel. Exactamente, el texto dice que ha entrado Yahvé, Dios Israel, pero sabemos que Jesucristo no entró por la parte genital de María, no tiene nada que ver. El Jesucristo salió por la parte de María, pero no entró. En este texto de Ezequiel se está hablando de entrar, mientras que en los textos de Jesús, del nacimiento del Señor, se está hablando de salir. Son argumentos totalmente diferentes y aparte de eso, este texto ni siquiera habla de María Elmer Arana. Por favor, no se imagine cosas tan ridículas. Sigamos escuchando. Y permanecerá cerrada. Esta es una profecía. Pero aquí no es una Ezequiel profecía, no se está hablando de María. Sigamos escuchando Elmer Arana. 44:1 y 2. Entonces así nos dice, permanecerá cerrado, no se le abrirá a nadie. Pero no está hablando de María. El Señor no entró por ahí, el Señor salió por ahí. Porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Ha entrado y esta Yahvé. puerta quedará cerrada para siempre. Pero el Señor entró por ahí. Te pregunto, Elmer Arana, ¿Jesucristo entró por la parte vaginal de María? ¿Entró por su genital femenino? No, el Señor salió por ahí, no entró por ahí. En Ezequiel, el texto que tú estás usando, primero que nada, el texto que tú estás utilizando de Ezequiel 44:12, se habla que el Señor entró por esa puerta, pero sabemos que Jesús salió, no entró. El texto dice así: Él me dijo, Yahvé, esta puerta ha de estar cerrada para siempre, no se abrirá ni entrará por él
no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé Dios. O sea, porque ha entrado por ella Yahvé Dios, perdón. Entonces, lo que está hablando este texto es que el Señor entró por esa parte de la puerta, entró por la puerta. Pero en María el Señor salió, no entró por ahí. Te pregunto, Elmer, ¿acaso el Señor entró por la parte vaginal de María? No, el Señor simplemente salió por ahí. No hagas esos argumentos tan ridículos, Elmer Arana. Sigamos escuchando a Elmer Arana. Quiero dos. Yo le pregunto a Israel. Ya, pregúnteme. Bien, ahora Elmer Arana va a hacer una pregunta respecto al texto de Ezequiel, que supuestamente el Señor entró. Obviamente Jesús salió, no entró por eso, sí que no tiene nada que ver el texto. Escuchemos la pregunta de Elmer Arana. Yo le pregunto a Israel, a Ya, Iván Tavilo ya. y a Dani Totocayo. ¿Por qué meta Dani? Ya, escuchemos. Juan 1.33 nos dice lo siguiente. Juan 1.33, a ver, Elmer Arana, le damos Juan 1.33. A ver, dígamelo. Y con esto termino. Sí, a ver, termina, a ver. Juan 1.33 dice, Ya, y Juan, estoy hablando de Juan el Bautista. sí. ¿Ya? ¿Aló? Juan 1.33 dice, yo no lo conocía, pero Dios que me envió a bautizar con agua, me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Entonces, cuando Juan Bautista dice que no conocía a Jesús, según la lógica de ustedes, Juan ¿Ya? el Bautista tuvo relaciones con Jesucristo. Obviamente que no, miren, ese argumento ridículo que está hablando Elmer Arana, obviamente que no. Nosotros entendemos que conocer en otro texto se refería a otras cosas, a que Juan el Bautista no conocía, no sabía en el sentido no sexual. Así que nadie está diciendo que Juan el Bautista tuvo sexo con el Señor Jesucristo, Elmer Arana. Por favor, deje esas tonteras. Yo expliqué a Rodrigo Calvo y he explicado a un montón de personas que conocer en la Biblia significa en algunos textos comprender, en otro entender, en otro conocer de que hola, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. En el sentido de que primera vez que se ven, etcétera. Pero hay algunos textos donde se refiere a relaciones sexuales, pero no en todo. Jamás yo diría, ningún evangélico diría que Jesús tuvo relaciones con Juan el Bautista. Por favor, Elmer Arana, deje su mentira, señor. Deme un video donde yo diga así específicamente la palabra conocer en todos los textos de la Biblia significa relaciones sexuales. Jamás lo he dicho. Yo siempre he dicho que en la Biblia hay textos donde significa entender, comprender, saber, captar, darse cuenta, etcétera, pero hay algunos textos donde se refiere a relaciones sexuales, y en Mateo 1.25 sí se refiere a relaciones sexuales. Biblia del peregrino del ya fallecido biblista Alonso Choker, donde él mismo dice y no tuvieron relaciones, o sea, relaciones. Ahí se traduce conocer como relaciones. El léxico griego de Alfred Tuggy, como ya lo presenté, dice que en Mateo 1.25 se utiliza conocer como un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Escuchemos a Elmer Arana, que está haciendo una pregunta ridícula. Porque él está diciendo que no lo conocía. Nadie Juan dijo que tuvo. 1.33. Tampoco aparece un Según acta la ahí. lógica- Tampoco aparece un acta ahí. Y aparte de eso, amigo mío, ese conocía se refiere a otra cosa y no a relación sexual. Estoy de acuerdo. Jamás yo he dicho que en todos los textos se refiere a relaciones. De ustedes. No, no es la lógica de nosotros. Esa es la lógica que tú inventas, que supuestamente es la lógica de nosotros. Tú inventas, nos pones palabras en la boca, Elmer Arana. Tu lógica sí es que el acta significa nunca. Esa sí es tu lógica, esa sí es la ridiculez que tú lo dices. Pero yo jamás he dicho eso, a menos que usted dé la prueba. Curioso. Y si va a agarrar un video mío, muéstralo completo. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se quede sobre él, a él. Ahí conocer no se refiere a relaciones sexuales. Todo lo hemos, nunca hemos dicho que en ese texto se refiere. Lo que hemos dicho sí es que en Mateo 1.25 sí se refiere a relaciones sexuales, pero no en todos los textos, Elmer Arana. A ese también vas a bautizar. Qué Y él es el ridícula que las bautizará preguntas en de el este Espíritu Santo, hombre, que es Jesucristo. ridículo. Por Entonces, favor. como dice que Juan dice que no lo conocía, entonces según la lógica protestante, No, amigo, eso lo Juan pone tuvo usted, relaciones nosotros. con Jesús. No, señor.
No, señor. Y en María es diferente, porque en María al conocer se refiere a relaciones y aparece el acta, el cual indica que después sí, y aparte en Mateo 1.18 hay un auristo en una palabra muy controversial que te lo pudiera presentar después. Pero en el texto que tú estás presentando de Juan el Bautista y Jesucristo es totalmente diferente, porque ese conocer no se refiere a relaciones sexuales. Es muy diferente al conocer de Mateo 1.25, aunque se utiliza la misma palabra, pero se utiliza en otro contexto. Jamás un evangélico va a decir que en todos los textos de la Biblia se refiere a relaciones. Jamás nadie va a decir esa blasfemia. Solamente a ti se te ocurre en tu mente de que alguien puede decir una blasfemia tan asquerosa como esa, Elmer Arana. Tu mente está totalmente perdida, Elmer Arana. Nosotros jamás hemos dicho eso y jamás hemos dicho que en todos los textos de la Biblia conocer se refiere a relaciones sexuales. Yo presenté en el mismo video de Rodrigo Calvo donde él habla del profesor de griego y el mismo profesor de griego dice que en algunos casos se refiere a relaciones sexuales. Si dicen algunos es porque no en todos los casos, amigo Elmer Arana. No mienta, señor. Eso es lo que están diciendo. No, amigo, eso es lo que inventas tú en tu mente, que Porque está, Juan con todo el 1:33 respeto lo así digo, dice, pero Juan está pareciera afirmando que tú dices que podría. él no conocía a Jesús. Pero ¿por qué es tan importante entender la Biblia? Muy importante entender la Biblia. Así Usted no la es de que entiende. con esto le doy una enseñanza, una pequeña enseñanza a Israel, a Iván y a Dani Totocayo. Ahí termina el video. Que Dios los bendiga, una feliz noche. Yo me recuerdo que, no sé si quizás me lo salté, que es el único argumento que me salté, quizás por adelantar un poquito, pero todos los argumentos se los respondí, excepto su ad hominem, que él usó el último argumento y lo pueden ver en su video. Yo me recuerdo que sí lo usó, que él me corrija si no lo usó, pero yo sí recuerdo que él usó este argumento, este de huerto cerrado. Él dice, por ejemplo, se utiliza de Cantares 4.12 y dicen en este pasaje, supuestamente, este pasaje habla de huerto cerrado. Él va a decir que ese huerto cerrado, fuente sellada, en María. Pero si nosotros vemos en este mismo texto, en este mismo pasaje, en este mismo libro de Cantares, se habla de la misma mujer, se habla de la misma mujer en el capítulo 4 y el versículo 5 podemos ver que Salomón también habla de sus pechos, o sea, de esta misma mujer, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, de esta misma mujer, huerto cerrado, que supuestamente es María. En Cantares 4, versículo 5 se dice lo mismo de esta mujer, se dice así: tus dos gemelos, tus dos senos o tus dos pechos coquetones como gemelos de gacela. ¿Se imaginan a Elmer Arana diciendo que María tiene dos senos coquetones como gemelos de gacela? No, obviamente esa no es María y se está hablando de Salomón con su esposa. Y si podemos ver en el versículo 16, a esa misma mujer dice lo siguiente: venga mi amado a probar el fruto de su huerto y coma de su dulce fruta. O sea, esta mujer, ese huerto sellado que ella tenía en el versículo 16, está diciendo que coman ese huerto, está diciendo que tenga relación sexual, ya no quiere ser virgen. Esta misma mujer quiere dejar la virginidad. En Cantares 4, versículo 16, esa esposa dice lo siguiente, la misma mujer de huerto cerrado, fuente sellada, dice lo siguiente: venga mi amado a su huerto, a ese mismo huerto cerrado, pero mire lo que dice de ese huerto cerrado, y coma de su dulce fruta. O sea, que coma de la fruta de ese huerto, ya no quiere de ser virgen. ¿Acaso María no quería ser virgen? O sea, si él dice que esta es María, se está poniendo la soga al cuello. Bien, ya he terminado de refutar todos los argumentos de Elmer Arana. Creo que hoy día hizo otro video, el cual quizás se lo voy a refutar, voy a ver. Pero ya le refuté este y quiero explicar que no estoy seguro si es que utilizó el argumento de Cantares, pero si es que utilizó el argumento de Cantares, lo cual no afirmo, pero todos los demás que vimos hablando de su boca, lo escucharon, si lo refuté. Si es que no lo usó, bueno, entonces de acá le mando un pacatá a todos esos católicos que utilizan ese argumento, por eso yo no afirmé, pero si es que él usó, se lo refuté, y si es que no lo usó, no se lo refuté, pero se lo he refutado a otros católicos. Por eso reafirmo que no estoy seguro, pero le refutamos su falso argumento sobre el Texiquel, etcétera, etcétera. Así que Dios les bendiga, den like a este video y compartan, hermanos. Dios me los bendiga, y en la descripción de este video dejo el debate donde quedó totalmente refutado el hermanito de Elmer Arana, Rodrigo Calvo. Bendiciones también a Javier Silva, bendiciones al hermano Dani Totocayo, a mi hermano Israel Gómez y a todos los hermanos que apoyan. Bendiciones.